Hola, soy Marjorie Rojas y les doy la más cordial bienvenida al Congreso Virtual El Poder de tus Palabras, donde descubrirán la herramienta más valiosa que poseen y aprenderán a usarla para transformar su vida, sus relaciones y sus negocios. En esta oportunidad está con nosotros Laura Álvarez, quien nos trae un tema muy importante para nuestras relaciones: cómo fijar límites, a través de dos palabras muy poderosas: sí y no. Es un gusto para mí presentarles a nuestra invitada. Laura Álvarez Bravo es máster en Psicología Clínica de la UNIBE y bachiller en Psicología de la Universidad de Costa Rica. Es directora del Consultorio Psicología y Bienestar Integral, ubicado en Santana, Costa Rica. Laura cuenta con más de 19 años de experiencia en la consulta y atención psicológica a niños, adolescentes, adultos, parejas y familias, así como en administración de pruebas psicométricas y psicológicas. Laura imparte charlas, seminarios sobre temas de familia, crianza de hijos y desarrollo personal, y ha sido colaboradora en uno de los programas de televisión de mayor rating en Costa Rica y en diferentes programas de radio. Realiza además publicaciones en periódicos, revistas y fascículos en temas de psicología. Hola Laura, bienvenida. Qué gusto tenerte aquí con nosotros hoy compartiendo tus conocimientos y tu experiencia de vida. Hola Marjorie, un gusto, más bien muchas gracias por haberme invitado a este gran proyecto y a todos los que nos escuchan. Espero que esto sea de gran ayuda para cada uno de nosotros, para nuestro crecimiento. Claro que sí. Laura, contanos cuándo y cómo fue que descubriste el poder de tus palabras. El poder de mis palabras, luego, entre más grande me voy haciendo, más en la adultez, podría decir, que uno empieza a darse cuenta qué importante es lo que decimos, pero también lo que recibimos, ¿verdad? Cuáles fueron las palabras que nos dijeron. A través de mi práctica profesional he podido ver cómo afecta, cómo limita muchas veces el poder de las palabras, y muchas veces nuestra baja autoestima o inseguridades vienen de cosas que nos dijeron. Entonces también qué importante, y he podido ver cómo lo que uno dice también marca. Entonces, realmente el poder de las palabras es todo. Eso es lo que he descubierto a través de los 20 años de práctica profesional, y sobre todo en la adultez es donde me empecé a percatar de qué importante lo que decimos con nuestra boca, porque es lo que sembramos y no se olvida, que es lo más difícil de eso. Muy bien, hoy nos traes un tema muy importante justamente para nuestras relaciones, con dos palabras que son muy poderosas, que es el sí y el no. Hoy vamos a hablar acerca de los límites. Laura, ¿de dónde nacen los límites? ¿Cuál es el principio de los límites? Sí, los límites y es muy fácil, y yo se lo explico así a la gente. En las casas vos ves que hay puertas, que hay cercas. Nadie tiene hoy en día las casas sin puertas, sin llavín, sin cercas. Es porque necesitamos marcar una vecina un límite, entre mi vecina, entre la otra persona. Entonces, los límites existen desde siempre. Lo que ocurre es la dificultad que muchas veces tenemos para separar qué me toca a mí y qué le toca al otro. Entonces, es muy importante, y eso es lo que vamos a hablar hoy, a desarrollar, a aprender. Pero los límites es algo que han existido de siempre, porque los límites marcan a dónde empieza uno y a dónde sigue el otro. ¿Qué es responsabilidad mía? ¿Qué es responsabilidad del otro? ¿Y por qué es tan importante fijar límites en nuestras relaciones, Laura? Sí, es muy importante porque uno necesita marcar, como decimos a lo tico, marcar la cancha. ¿Qué es eso? Uno muchas veces empezamos alguna relación y sobre todo empezamos, y eso es normal, dando la mejor cara de nosotros mismos y muchas veces permitiendo un montón de cosas que uno dice, no, después lo hablamos. Pero si no hemos establecido lo que yo quiero, porque muchas veces empezamos a vivir a partir del otro, dejamos nuestra individualidad de lado. Entonces, si yo no marco lo que yo quiero y lo trato de marcar más adelante, voy a tener dificultad, porque ¿por qué no lo dije antes? Y porque algo que no me estorbaba antes, ahora sí me estorba.
si hemos vivido igual, eso es lo que muchas veces le dicen a uno, pero eso ha sido así desde siempre, pero ahora a ella no le gusta. Entonces, la importancia de los límites es porque si no pierdo mi individualidad, el no poner límites lo que hace, Marjorie, es que nos anulemos y dejemos de ser nosotros mismos, porque cuántas veces nos hemos visto diciendo que sí, cuando realmente uno dice, pero ¿cómo dije que sí? Estaba cargada de un montón de cosas, o realmente no quiero ir. ¿Cuántas veces no es solo porque no podemos, sino porque no quiero, porque quiero quedarme descansando, porque quiero hacer otra actividad? Entonces, eso define nuestra identidad y qué somos y qué queremos. Y cuando, en el caso justamente que hablabas, Laura, de que muchas veces decimos sí cuando realmente queremos decir que no, ¿cuándo son esas situaciones en las que definitivamente tiene que ser un no? Sí, cuando decimos que no, muy importante que usted como persona tenga claros sus valores, qué es lo que para usted es importante, porque uno siempre tiene que hablar de que mis valores no son los mismos que el otro. ¿Qué es lo que es importante para mí? Evalúe también cómo le pusieron límites a usted en su casa, porque también la manera en cómo ponemos límites, Marjorie, tiene que ver con cómo nos enseñaron a poner límites. Y puede ser que en nuestra casa todo era decir que sí, o era no hablar de los problemas, o aunque no quiera hacer algo tengo que hacerlo, o mis primeras relaciones de amigos, de noviazgo, decía que sí para ser aceptado, que eso es otra cosa. Cuando uno empieza a explorar por qué le cuesta poner límites, es muchas veces por inseguridad, porque me da miedo que me rechacen, porque me da miedo quedarme sin amigos. Entonces, por eso es esencial el establecer los límites. Y en esto de decir que no, Laura, nos pasa que muchas veces nos sentimos culpables, no sabemos cómo, entonces no queremos herir a la otra persona, no queremos que el otro se sienta mal. ¿Cómo podemos justamente decir no sin sentirnos culpables? Sí, esa es otra característica y que yo le llamo los mitos de los límites, el sentirnos culpables o el sentir que si digo que no, soy una persona agresiva o soy una persona, hay personas que le dicen a uno, es que si digo que no, voy a ser amargada. Entonces, la culpa es generalmente lo primero que nos impide el poner límites. Entonces, por eso, retomando la pregunta anterior, hágase esta pregunta, o sea, ¿qué es importante para usted cuando dijo que no? ¿Por qué fue que dije que no? ¿Verdad? Si está sobrecargada, si tenga, de ese permiso, yo uso mucho esa palabra, de ese permiso de decir que no, porque no somos superhéroes, ¿verdad? No podemos, a veces uno dice, necesito que el día dure 36 horas, no, tenemos que respetar nuestros tiempos de trabajo para poder estar después con calidad para la familia, para la pareja, para los seres que queremos. No todo en la vida puede ser trabajo, no todo en la vida puede ser responsabilidades, el cuerpo ocupa descanso. Entonces, la culpa, ¿cómo lo manejamos? Revisando nuestro autodiálogo. ¿Qué me estoy diciendo? ¿Por qué me genera a mí culpa? Y ahí viene también el revisar qué era lo que me decían, qué era lo que hablábamos al principio. De acuerdo a lo que me han transmitido, así voy a manejar mis límites. Entonces, revise sus pensamientos, pero no cargue con culpa. El decir no de manera bonita, asertiva, porque si yo lo hago de una manera agresiva o regañando, pues probablemente no sea bien recibido. Pero si es porque realmente usted no quiere, no puede, no tiene tiempo, no maneje culpa. Los límites nos dan seguridad. Y está la otra cara de la moneda, Laura. Cuando decimos sí a todo, ¿qué sucede en nuestra vida cuando somos totalmente condescendientes? Sí, son personas totalmente complacientes, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esas personas? Dicen que sí y en el momento se sienten súper bien porque, como hablábamos, tienen mucho temor al rechazo, a que los otros se enojen, al abandono. Por eso es muy importante explorar por qué no pongo límites, porque si no me pongo límites a mi vida, no lo pongo ni en el área laboral, ni con mi familia, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, pero las personas complacientes terminan diciendo que sí, pero ¿qué pasa después? Terminan agotadas,
Entonces son personas que constantemente están cansadas, terminan bravas consigo mismas, ¿verdad? Y muchas veces con los demás. Entonces al final nos desquitamos la frustración con alguien que no tuvo que ver con la situación incluso. Y lo más triste es que muchas veces nos desquitamos con las personas más significativas, porque las personas más significativas son las que nos dan seguridad, son las que nos dicen, aquí estoy a pesar de. Entonces muchas veces ni siquiera es con esa persona, son personas que constantemente se están quejando, porque el ser complaciente o condescendiente cansa mucho, porque nos anula, porque no nos permite, y aquí quiero dejar una palabra clave, no nos permite elegir, sino que hacemos las cosas por quedar bien y no porque yo quiero. Entonces al final nos genera un vacío e inseguridad. Qué importante eso que acabas de decir, Laura, el derecho a elegir. Aquí justamente estamos hablando de dos palabras, sí y no, y ahí media nuestro derecho a elegir, haciendo ese análisis interno que nos recomendás de revisar los valores, de revisar mis necesidades. Yo creo que esto tiene que ver mucho también con las necesidades de cada uno. ¿Qué necesito en este momento? Lo que me está pidiendo la otra persona va en armonía con lo que yo necesito o es algo que realmente puedo aceptar en este momento. Entonces, me parece clave eso que acabas de decirnos acerca de la capacidad de elegir, porque tenemos que elegir todos los días. Lo que estamos aprendiendo hoy justamente es de qué manera elegir bien. No, y además algo importante es, si usted se siente una señal de sobrecarga, es muchas veces para las personas complacientes, porque además de todas las funciones que tenemos que hacer en el día, si trabajamos, y además somos mamás, y además tenemos pareja, el corre-corre, porque lamentablemente, y no podemos negarlo, hoy en día todo el mundo vive en un corre-corre, y a eso le agregamos, a que digo que sí a todo, entonces no voy a tener calidad de vida, y qué importante es buscar nuestro bienestar, y del que nos rodea también. Laura, hay algunas ocasiones en que se da una situación en nuestras relaciones donde definitivamente debemos buscar ayuda de otros. ¿Cuáles son justamente esas situaciones en las que es necesario que para establecer límites busquemos la ayuda de un tercero? Sí, esa es una pregunta clave porque incluso uno en consulta, he tenido la oportunidad de trabajar con adultos mayores que han vivido toda su vida complaciendo o te cuentan de relaciones donde nunca dijeron que no y permitieron maltrato, permitieron abuso, machismo, ¿verdad? Y esa cadena se ha ido repitiendo con sus hijos, muchas veces uno se siente cansado y uno dice, no, y no quiero el simple hecho ni de hablar con nadie, ni de estar con alguien, o no puedo cuidar a mis nietos, o hoy no puedo hacerme cargo de eso. Si usted es de las personas que definitivamente el decir que no le genera angustia, le genera culpa constante, le genera cambio en su vida significativa, porque si además yo digo que no y me quedo pensando, ¿cómo dije que no? Qué torta, la otra persona se va a enojar y no tengo paz. Esos son pequeños indicadores de que tengo que buscar ayuda. Donde usted siente que lo que usted está haciendo afecta su vida significativamente, donde ya vos te sentís mal, sobrecargada, como decíamos, culpa, falta de dominio, y hemos tratado de decir que no, y eso nos genera situaciones que realmente nos hacen sentir mal emocionalmente, es momento de buscar ayuda, porque eso generalmente, como hablábamos al principio, ¿cuándo es que nos damos cuenta si podemos poner límites o no? Generalmente en la adultez. Hay adolescentes que tienen la capacidad y es súper bonito empezarles a trabajar desde ahí, ahora con tanta presión, ¿qué es lo importante? ¿Por qué tengo que decir que no si me ofrecen drogas, si me ofrecen alcohol? Entonces, ¿qué también, si a los padres de familia que nos están escuchando, si yo tengo hijos, ¿qué estoy modelando? Porque el decir no no es solo por mi seguridad, sino también por no irme con la corriente. Yo no tengo que ser uno más del montón, puedo tener mi propio criterio, puedo ser capaz de elegir, puedo tomar decisiones que no me vayan a afectar, enseñar que todo lo que hagamos tiene consecuencias. Y si su consecuencia en este día es
no he podido decir que no, porque generalmente no es solo con mis compañeros de trabajo, lo voy a hacer en cada área de mi vida, incluso conmigo misma, ¿verdad? Ahí entra el dominio propio de la gente que dice, pero es que quiero dejar de comer, pero no puedo decir que no tiene esa capacidad, porque necesita aprender, como yo les digo, hay cosas que son genéticas, pero la autoestima, los límites, no es genético. Muy bien. Importante. Muy importante y muy importante reconocer cuándo es necesario buscar esa ayuda, cuándo necesitamos la asesoría de un profesional, alguien que pueda ver las cosas desde afuera, que nos pueda orientar acerca de una situación, una relación que se está convirtiendo en algo que nos está impidiendo tener esa calidad de vida. Y hablando justamente de esas situaciones, hay dos tipos de personas que se me vienen a la mente, Laura. Las personas manipuladoras y las personas controladoras. Qué difícil, porque son personas que de alguna manera como que han desarrollado esa habilidad para salirse con la suya, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos fijar límites? Claro, ¿cómo podemos fijar límites cuando convivimos con alguien que es manipulador, controlador, o trabajamos o tenemos una relación cercana con alguien que presenta estas características? Sí, y aquí es muy importante y tiene que ver con lo que hablábamos antes de los límites internos. A veces los adultos le preguntan a uno, ¿cómo hago para ponerle límites a mi esposo? O cuando tengo una relación, como hablábamos, con mucha dificultad, pero la persona no puede decir que no, o incluso a los hijos, o a los jefes, ¿verdad? O incluso a amistades. Yo a un adulto no le puedo poner límites. Los límites yo los establezco a los menores de edad, a los adolescentes, porque eso sí dependen de una guía de un adulto. Pero al adulto yo no le pongo límites. Los límites los pongo yo. Por eso es muy importante el yo establecerme mis propios límites. ¿Por qué? Porque yo no puedo cambiar al otro. De la única persona que yo puedo tener control y soy responsable de lo que pienso, de lo que digo y de lo que hago, soy yo misma. Hay personas que le dicen, pero es que me hizo hacer tal cosa, me hizo, sí, pero al final fue uno el que decidió, el que lo permitió. Entonces, cuando hablamos de límites internos es a nosotros mismos y hacia los límites adultos son los límites que nosotros nos ponemos para poder poner límites. Con ese tipo de personas que son manipuladoras, si ya usted lo tiene detectado que es una persona manipuladora, lo que vos decías, que constantemente al final logra lo que desea, y entonces es ahí donde a mí me genera enojo y uno dice, pero ¿por qué cedí? Porque yo hago, yo a lo que cedo lo hago, porque así somos, ¿verdad? Cuando decimos que sí, lo cumplimos, pero ¿qué me genera eso? Entonces, si conozca a las personas en su entorno, ojalá usted tenga las características de que es un buen amigo, de que no es un buen amigo, cómo es su jefe, cómo son las personas que trabajan con usted, cómo es su pareja, sus hijos. Y si tengo personas con ese tipo de manera de ser, que son manipuladores o controladoras, ahí todavía tengo que pararme más firme yo misma. Y claro, si hay cosas que tengo que hacer porque son partes de mis funciones y más bien yo estoy fallando en los tiempos y demás, bueno, pues ahí soy yo la que estoy fallando. Pero si hay situaciones donde uno dice, todo lo de mi casa lo hago yo, eso es una cosa que uno escucha mucho, bueno, establezcan responsabilidades, todos vivimos en una casa. A veces oigo personas haciendo el trabajo de otros, ¿verdad? O los adolescentes que te dicen, a mí no me gusta trabajar en grupo porque y universitarios, tengo que hacer lo de los demás. Entonces, elija a las personas correctas, conózcalas, pero también no ceda solo por ceder. Tenga muy en cuenta que los límites los pone usted. Ok, recuerde con este tipo de personas, conozca a las personas que hay a su alrededor y si usted siente que son controladoras, que al final usted termina cediendo, recuerde la palabra clave que vimos, los límites son sanos, los límites generan seguridad y además, ¿quién está dirigiendo su vida? ¿Usted o los demás?
¿quién es el capitán de su barco? ¿Usted o los demás? O muchas veces yo también uso la analogía, ¿quién es el director de la orquesta? Entonces, siempre hay alguien que lo dirige o usted ya tomó las riendas de su vida. Y Laura, con esto que nos estás diciendo, vuelvo a lo que dijiste anteriormente del dominio propio, porque por lo visto todo empieza acá, ¿verdad? Con nosotros, ¿no? No podemos hablar de relaciones sin hablar de la relación que tenemos con nosotros mismos. Y quizás esa es a veces la parte más difícil. ¿Cómo podemos fijarnos límites a nosotros mismos? Porque hay situaciones o hay ocasiones en las que nosotros mismos no llegamos a ponernos límites a algunos hábitos que tal vez no nos hacen bien, algunas respuestas que damos a ciertas cosas. ¿Cómo podemos hacer, Laura, para fijarnos límites a nosotros mismos? Sí, como hablábamos ahora, si usted decide a partir de estas conferencias, a partir de hoy, ser el capitán de su vida, mi primera recomendación es cuáles son las situaciones, haga una lista. Para mí lo visual es muy importante porque eso te permite reflejar. A veces decimos, ay, es que a mí me cuesta decir que no. Ay, es que yo no hago tal cosa. Ay, es que me pongo a dieta y al final me como todo. Pero ¿qué tanto de eso realmente es? Hacer un registro con las personas que me cuesta decir que no y después analizar por qué. Porque como hablábamos al principio, el poder de las palabras. Si a mí me hirieron de pequeñita o no me enseñaron a poner límites, o yo he sido una persona que también he dicho palabras dañinas, generalmente tenemos dificultad para poner límites y que nos pongan límites. Entonces, hago una lista de las personas con las que más le cuesta, si es su pareja, si son sus hijos, laboral, el por qué, porque saber el por qué, pero apuntarlos, cuando ya lo vemos es mucho más fácil. También le va a permitir a usted conocer la causa, es por inseguridad, por algún temor, por miedo a sentirme rechazado, porque quiero ser complaciente, porque si soy complaciente soy la persona que más quieren, porque algo muy importante, ¿qué ganancias he obtenido yo a través de mi vida de no poner límites? Porque existen lo que son ganancias secundarias. A veces las personas complacientes, a pesar del cansancio, a pesar del estrés que manejan, porque están más llenas de cosas de los que ya tienen, también adquieren esas ganancias. Entonces, es hacerse una revisión de uno mismo, de las personas con las que se me dificulta, y eso empieza con los más cercanos. No tenemos que irnos como muy lejos. A veces hay personas que tienen la capacidad de poner límites en la familia y no en el trabajo. Y ahí usted mismo se puede llevar sorpresas. Óigase lo que usted se dice. Eso se llama autodiálogo. Cuando digo que no, ¿qué me digo? O cuando quise decir que no y no lo pude decir, ¿cuáles son los pensamientos que tengo? Porque se ha comprobado que muchas veces lo que nos limita no son las acciones, no es lo que pasa, no es que me llegan a pedir, me ayuda con esto o puedes hacer eso, sino es también lo que me quedo pensando después. Y eso muchas veces me afecta. Entonces, ¿cómo me trato a mí misma? ¿Cuáles son las personas con las que más dificultad y por qué? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir a usted identificar la causa y entender que si lo estoy haciendo así y estoy cansada de no ser el capitán de mi barco, tengo que retomarlo, porque los límites dan seguridad, dan alivio. Donde vos elegís, es como cuando uno va a una tienda y uno dice, qué lindo, me compré esta blusa que hace tiempo no quería y la quería mucho. Qué lindo es poder uno elegir. Así es. Y bueno, ya vamos terminando esta conferencia, Laura, pero quisiera pedirte que nos recomendaras algún buen libro con el que podamos complementar esta valiosa enseñanza que nos has traído hoy. Sí, hay un autor muy bueno que ha hecho libros de diferentes áreas de la vida, de límites, límites para los hijos, límites en las relaciones, límites en el área laboral, y es John Townsend. John Townsend. Ok. Eso lo consiguen en diferentes librerías, en las Peniel hay, o en la Internacional, lo he visto también. Y así se llaman. Y hay de bolsillo y versión grande. Y seguramente también pues en las tiendas online para nuestros amigos que no están acá en Costa Rica también. Están en Amazon
sí, yo compré en Amazon, tenés razón, entonces, y es buenísimo, porque es muy claro, usa palabras específicas y también te da alineamientos. Perfecto. Bueno, Laura, de veras muchísimas gracias por este tiempo tan valioso que has compartido con nosotros. Nos llevamos tus consejos para hacer esa revisión interna que necesitamos, para revisar cómo están nuestras relaciones, cómo está esa fijación de límites, que no es otra cosa que una manera de mantener nuestra vida sana, nuestras relaciones sanas. Y de veras muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación y ojalá que usted sea el capitán de su barco. Así es. Y yo los invito a conocer mucho más de Laura Álvarez. Aquí en su página está su biografía, están los enlaces a sus redes sociales donde pueden contactarla directamente, a ella, a su consultorio. Y también aquí está el espacio para que puedan hacerle alguna pregunta, algún comentario acerca de esta ponencia que ella nos ha dado el día de hoy. Y a ustedes, amigos, amigas, también quiero agradecerles por habernos acompañado en esta conferencia. Invitarlos a que sigamos juntos aprendiendo de todos estos temas tan importantes para nuestro crecimiento personal que nos trae el Congreso Virtual El Poder de Tus Palabras. Gracias, nos vemos pronto.